La serie la hemos intitulado una oración doctrinal. Esta noche estamos con el capítulo 6. No sé todavía si es el último o el penúltimo de esta serie. Ya luego pues nos pondremos de acuerdo los hermanos y decidiremos. Esta noche vemos la providencia de Dios, parte 2. Hemos llamado esta serie una oración doctrinal porque la oración de adoración de Ana es una oración con un alto contenido doctrinal, una oración en la cual Ana glorifica a Dios por sus atributos. Estos atributos de Dios, es decir, esas perfecciones o características de Dios, han sido el objeto de nuestro estudio. Y esta noche tenemos la segunda y la última parte del atributo de la providencia de Dios. No va a haber una tercera parte de la providencia de Dios. La providencia de Dios no es un tema de moda, no es un tema que se encuentre presente en la mente del creyente, tristemente. Y eso es así para muchos pastores y también muchos predicadores. Pérez Sproul dijo que, si me ayudas por favor con la pantalla completa, Mafer. Pérez Sproul dijo, toda la idea de providencia divina casi ha desaparecido de nuestra cultura, y esto es algo trágico. Creo que si hay alguna manera en que la mentalidad secular ha hecho incursiones en la comunidad cristiana, es con una cosmovisión que asume que todo lo que sucede por ahí sucede de acuerdo con causas naturales fijas. Y Dios, si está en algún lugar haciendo algo, está por encima y más allá de todo, y es solo un espectador en el cielo, mirando hacia abajo, tal vez alentándonos y haciéndonos porras, pero no tiene control inmediato sobre lo que sucede aquí. Mientras que los cristianos de la Iglesia de todos los siglos siempre han tenido un sentido agudo de que este es el mundo de nuestro Padre y que los asuntos de los hombres y las naciones en el análisis final están en sus manos. Tristemente, esto es así en la mente de muchos hermanos nuestros y de muchos predicadores y pastores. Pero damos gracias a Dios, lo alabamos y lo glorificamos, porque en la Iglesia Bautista Bíblica de Móstoles, Él ha despertado un deseo, una pasión, un hambre para conocer a Dios y conocerlo tal como Él es, a través de sus atributos y no a través de nuestras experiencias o historias emocionales. Conocer a Dios por sus atributos, ¡qué bendición tan grande! Así es como lo conocía Ana. Y por eso podría adorar correctamente a Jehová, porque le conocía no por medio de sus experiencias dramáticas y lacrimógenas, de las cuales tenía en abundancia, ya lo hemos visto en su tiempo, sino que Ana conocía a Jehová a través de sus atributos. Demos ya lectura al texto bíblico, que es la base de nuestro estudio. Primera de Samuel 2, versículos de 1 al 10. Primera de Samuel 2, de 1 al 10. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Gracias, hermano. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece.
Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Amén. Hace 2 semanas, cuando expuse la primera parte del tema de la providencia de Dios expresada por Ana como motivo de alabanza a Dios en su oración, me enfoqué únicamente sobre el aspecto de la providencia sobre la vida y la muerte. Vimos cómo Dios en su providencia concede la vida, conserva la vida y quita la vida. Él la otorga, Él la conserva y Él la quita. Nadie más, sino solamente Él. Nadie puede intervenir en su providencia, sino solamente Dios. Y aquel a quien Dios así se lo permite y ordena en su providencia. Esta noche, con la vida de Dios, miraremos otros 2 aspectos de la vida en los cuales la providencia interviene de manera determinante y posteriormente la base del actuar de la providencia de Dios. No son solamente estos 2 aspectos los únicos aspectos en los cuales la providencia de Dios interviene, porque su providencia se hace presente en todo. Pero estos 2 que analizaremos en este estudio de esta noche son nombrados por nuestra hermana Ana en su oración y por eso trataré solamente estos 2 y no otros más. Pero recordemos antes cómo hemos definido la providencia divina. Es el atributo de Dios que hace que la soberanía y la fidelidad de Dios y asimismo sus demás atributos se pongan en práctica. Es aquel atributo de Dios que hace que todo, seres, circunstancias, acontecimiento, etc., cooperen juntamente para que se llegue al cumplimiento de la voluntad soberana de Dios. Cada uno de los detalles, acontecimientos, circunstancias, son dirigidas soberanamente por Dios, pero todos y cada uno de los actores son responsables de sus actos porque han actuado libremente y no forzados por la providencia divina. Como Dios es omnipresente, ningún acontecimiento escapa de su providencia, indiferentemente si las criaturas son conscientes o no. La providencia de Dios se ve explícitamente en los versículos 6 al 8 del cántico de Ana, y por eso nuestra atención será principalmente sobre estos versículos. Así que os invito por favor que miréis en vuestras Biblias los versículos de 6 al 8 de 1 de Samuel 2. Dice así: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. El primer punto del mensaje de esta noche es la providencia de Dios en el aspecto económico. En el mensaje anterior, hace 2 semanas, hemos citado Santiago 4, de 13 al 15, para mostrar que es Dios quien en su providencia sustenta la vida. Pero el mismo texto nos habla no solamente de la preservación de la vida, sino también del aspecto económico, del éxito o fracaso en los negocios. Ese texto es un texto muy familiar, muy conocido,
Pero aún así os invito a que lo busquéis en Santiago 4, de 13 al 15. Santiago 4, de 13 al 15. Dice así: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Dios en su providencia decide y controla el éxito, el estancamiento o el fracaso en los negocios. Dios decide en el aspecto económico, tal como lo había confesado Ana en su oración en el versículo 7. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Pero quería también daros una base más, una prueba más de esta verdad bíblica, y os invito a que busquéis el libro de Job, capítulo 1. También es un texto muy conocido. Leeremos primero los versículos de 1 al 3 y luego de 9 al 22. Job, capítulo 1, los primeros 3 versículos y luego del 9 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Ahora saltamos al versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Con respecto a la providencia en la vida, ya hemos hablado en el mensaje anterior, así que no volveré a analizar este aspecto.
Podríamos haberlo hecho con respecto a los hijos de Job, con respecto a los criados, pero ya lo hicimos en el mensaje anterior. Ahora hablamos solamente del aspecto económico en este punto. El libro de Job inicia presentándonos a este personaje íntegro, temeroso de Dios, como un hombre muy rico. Intenté hacer un cálculo aproximado basado en el precio de hoy día. Claro, no es muy equivalente. Solamente en animales, Job tenía en el precio de hoy un patrimonio de unos 10 millones de euros. Aunque considero que es muy probable que en aquellos tiempos los animales tenían muchísimo más valor que hoy día, porque actualmente la industria zootécnica ha ampliado mucho la producción y así el precio ha disminuido. No podemos hacer un cálculo exacto del valor de las riquezas de Job, porque aparte decía que tenía muchísimos criados y, quién sabe, muy probablemente también tierras y quién sabe qué otras cosas más. No podemos hacer un cálculo exacto del valor de sus riquezas, pero lo que es evidente, porque el texto bíblico lo afirma, es que en el versículo 3, al final del versículo 3 dice, era aquel varón más grande que todos los orientales. Se refiere, por supuesto, al aspecto económico, a su poder económico. Compararlo a Job con Elon Musk de hoy día, cuyo patrimonio asciende a 400.000 millones de euros, según informa Forbes, quizá sería algo exagerado. Pero si lo comparamos con este pobrecito nuestro de España, Amancio Ortega, que tiene solamente 120.000 millones de euros, quizá no estaríamos muy lejos de la verdad. Toda esta riqueza que Job tenía, Satanás afirma que Dios se la guardó, que Dios cercó, puso una cerca alrededor de todo lo que Job tenía, la protegió para que no entren nadie, que se lo arrebaten, que lo roben, como pasó en ese momento, que lo bendijo y que de esa forma se multiplicó tanto. Satanás reconoce que Job tenía las riquezas de parte de Dios. Job, por su parte, reconoce que Dios se la dio. Cuando dice, Jehová dio, Jehová quitó. Y el Espíritu Santo confirma que Job estaba en lo cierto cuando dice, y no pecó Job, para citarlo correctamente, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job entendía bien que su riqueza se la dio Dios. Toda esa riqueza se la dio Dios. Y que también fue Dios quien se la quitó. Aunque tenía la información que las ovejas murieron incendiadas por fuego del cielo, los bueyes y las asnas fueron arrebatados por bandidos sabeos, los caldeos se habían llevado los camellos. Con todo esto, Job reconoce que el que se lo dio todo es también el que se lo quitó. Job entiende que el fuego y los bandidos no fueron el factor determinante en quitarles su riqueza, y que tampoco fue Satanás quien incitó a esos bandidos a robar y a matar, sino que Job entiende que el factor determinante fue la providencia de Dios. Satanás, el fuego del cielo, quizá un rayo, y los bandidos fueron instrumentos en la mano providencial de Dios. Y por supuesto, cada uno de esos actores, Satanás, los bandidos y todos los demás, tomaron libre y responsablemente sus decisiones de incitar, arrebatar y matar, pero no lo hicieron a las espaldas de Dios o sin su permiso. De hecho, en el permiso que Dios le da a Satanás, vemos un mandato divino y unos límites muy claramente establecidos. Límites que Satanás no pudo pasar y tampoco lo intentó. Cuando quiere ir más allá,
atacar más a Job, tiene que presentarse otra vez delante del Señor y pedir otro permiso especial para ir avanzando y tocarle más. Para atacar a Job en su salud, Satanás tuvo que pedir un permiso específico a Dios. Y solamente después de que Dios le dio este permiso, pudo tocar la salud de Job. Job entiende y confiesa que Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El Espíritu Santo, por la pluma del autor bíblico, confirmó que la teología de Job con respecto a la providencia de Dios en el aspecto económico era correcta. Su teología era correcta con respecto a la providencia de Dios. Job no fue religioso en esa afirmación. Job fue bíblico en su teología. Job reconoció que es la providencia de Dios quien determina su situación económica. Dios lo dio y Dios me lo quitó. Indiferentemente de qué instrumentos ha utilizado Dios para quitármelo o para dármelo. Me lo dio Dios y me lo quitó Dios. Hermanos, es muy triste y vergonzoso ver hoy día en tantos lugares que se denominan como iglesias evangélicas enseñanzas como decreta bendiciones económicas en tu vida, desata las bendiciones de Dios, arrebátale a Satanás las bendiciones que Él te ha robado, declara riquezas y bendición en el nombre de Cristo, haz un pacto de primicias, siembra un coche, una casa, un negocio o lo que sea, y serás un empresario violento. No sé qué les pasa con eso de violento. No entiendo por qué tienen que ser empresarios violentos. No les vale con ser un empresario respetuoso. No les vale ser un empresario honesto o un empresario íntegro. No, tiene que ser un empresario violento. Me perdonáis el sarcasmo. Sí, pero ahí habla del reino, no del dinero. Hermanos, vemos en la historia de Job y en la oración de Ana que es Dios quien en su providencia determina la situación económica de una persona. Es Dios en su providencia quien enriquece, quien empobrece o quien mantiene en la misma situación el aspecto económico de uno. Por supuesto, esto no quiere decir que no debemos esforzarnos, que no debemos trabajar. Por supuesto que no. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber trabajar y trabajar diligentemente. Es nuestra responsabilidad ser precavidos, es nuestro deber ser buenos administradores y esforzarnos en ello. Pero es Dios en su providencia quien determina si mi cuenta bancaria aumenta, disminuye o se queda en el mismo nivel. Tengo que ser consciente de esta realidad. Y así descansar en esta realidad y glorificar a Dios como Ana lo hacía, porque Jehová empobrece y Él enriquece. Sí, yo debo esforzarme, debo ser diligente y honesto, pero es Dios quien da o quita. Y yo y tú debemos glorificar a Dios tanto cuando Dios da como cuando quita, igual que lo hizo Job. Al confesar, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. El punto 2 de este mensaje es la providencia de Dios en aspectos de honra. Haré referencia a José, el 11º hijo del patriarca Jacob. En su juventud, a los 17 años, José tuvo varios sueños de parte de Dios y por medio de estos sueños Dios le predijo que él llegaría a estar en una posición de honra por encima de todos sus hermanos, de tal manera que sus hermanos se postrarían en tierra ante él. Por supuesto, no llegarían a hacer eso en señal de adoración, sino en señal de honra, en señal de reverencia. Sus hermanos ya le tenían envidia
y le odiaban desde antes por ser el hijo favorito de su padre, tal como leemos en Génesis 37:4. Génesis 37:4. Dice así: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. A ese odio se le añadió el odio que le tomaron por informarle al padre de la mala fama de ellos. Pero al oír los sueños que José tenía, le odiaron más todavía, y eso lo vemos en el versículo 8 del mismo capítulo. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Pasó que en una ocasión, cuando ellos estaban con las ovejas, Jacob, su padre, envió a José para ver cómo estaban sus hermanos. Lo que ocurrió a continuación fue escalofriante y abominable en gran manera. Leeré en el capítulo 37 del 18 en adelante, 18 al 35. ¿Sí? Cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, su hermano mayor, lo libró de sus manos y dijo: no le matemos. Y dijo Rubén: no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlos así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José adentro, y rasgó los vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿y yo? ¿A dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre.
la pecaminosidad, la maldad de todos estos actores, tanto la maldad de los hermanos de José como la de los ismaelitas, fue horrible. Sus hermanos planificaron matarlo, pero lo aplazaron a la insistencia de Rubén, el hermano mayor, y porque tenían hambre. Comemos y ya luego lo matamos. Ya continuamos el plan. Mientras tanto, una caravana de ismaelitas con mercancía para vender en Egipto pasó por ahí y se les ocurrió la brillante idea a uno de ellos de venderlo. Dice, no, vamos a tener misericordia, es nuestro hermano, no lo matemos, lo vendamos y así sacamos también un poco de plata. Los ismaelitas, de comerciantes de especies, se convirtieron en comerciantes de esclavos. Compraron a José con 20 monedas de plata y posteriormente lo vendieron en Egipto, seguramente con un precio superior. Los hermanos luego hacen esa obra macabra de degollar un cabrito, ensuciar la túnica de José con la sangre del cabrito y hacer todo ese espectáculo supuestamente doloridos en su corazón. Padre, mira a ver si esa es la túnica de tu hijo, ¿qué pasó? Luego, hipócritamente vienen supuestamente para consolar al padre en su dolor. Es terrible lo que ocurre ahí. Luego, allá en Egipto, para no hacer la historia demasiado larga, José sufrió persecución sexual y siendo él la víctima, acabó injustamente en la cárcel real por un supuesto intento de violación, porque la mujer que le perseguía le acusó falsamente, como que José había intentado violarla. En la cárcel, interpretó los sueños de unos compañeros de prisión y la interpretación se cumplió. Uno de ellos fue ejecutado y el otro liberado por Faraón, pero curiosamente a ese que es liberado se le olvidó ponerle una buena palabra delante de Faraón, hablarle bien, interceder a Faraón por él. Solamente 2 años más tarde, cuando el Faraón tuvo 2 sueños que le preocuparon en gran manera, uno de ellos, el famoso sueño de las 7 vacas gordas devoradas por las 7 vacas flacas. El segundo, el de las 7 espigas llenas y hermosas devoradas por las 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Pero nadie supo interpretarle los sueños a Faraón. Y el jefe de los coperos, quien había estado en la cárcel con José, ahora se acordó del joven hebreo en la cárcel que interpretaba sueños. Lo trajeron ante Faraón y José interpretó los sueños de este como leemos en Génesis 41, del 28 al 33. Génesis 41, del 28 al 33. Habla José. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí. Vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Faraón concluyó que ese varón sabio y prudente no puede ser otro que José mismo, el que interpretó los sueños. Y así llegó José, gobernador de Egipto, siendo Egipto en aquellos tiempos la primera potencia mundial. 7 años más tarde empezaron los años de escasez. Y poco a poco venían de todos los lugares de alrededor para comprar alimento en Egipto. Entre ellos llegaron también los hermanos de José, pero no lo reconocieron. Perdón.
Y según la costumbre de la época, se postraron ante él, tal como Dios le había predicho a José en los sueños. Cuando sus hermanos entendieron quién era el gobernador de Egipto, tuvieron gran miedo, porque pensaron que José se vengaría por todo el mal que le hicieron. Pero José había entendido el actual de la providencia de Dios. José había entendido que detrás de todos aquellos actos de maldad, todo aquel sufrimiento, todas aquellas injusticias y también todas las bendiciones que le ocurrieron, porque también le ocurrieron muchas bendiciones. Se había casado, tenía 2 hijos, tenía, por decirlo de una forma, un buen trabajo. Todos esos sufrimientos y bendiciones, detrás de todo eso era la providencia de Dios. Era la providencia de Dios quien le trajo a Egipto y le puso en ese lugar de autoridad para que Él sea el benefactor y salvador del pueblo del pacto. Y en Génesis 50:20, José testificó, Génesis 50:20, hablando con sus hermanos, le dice lo siguiente, Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanos, la honra a cual tú y yo nos lleva la providencia de Dios no es de gobernador, no es del alcalde de Móstoles, no es del presidente de la Comunidad de Madrid, sino muchísimo mayor. Es una honra muchísimo más grande que la de José en Egipto. La honra que el Padre tiene para con sus hijos es la de hacernos semejantes a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Para llegar a esa honra, Dios ha considerado que las mejores herramientas para transformarnos de este modo son las aflicciones que tendremos que pasar como todos los humanos. Pero a esas aflicciones nuestro Padre Celestial añade nuevas aflicciones específicas para los creyentes, personalizadas para ti y para mí. Y el Padre no va a librarnos de ninguna de esas aflicciones, sino que gozosamente nos lo enviará para que así su propósito sea cumplido en nosotros, para que así su gloria resplandezca en la faz de Jesucristo formado en ti y en mí. No todo, es cierto, no todo será aflicción y sufrimiento. Hay también periodos y momentos de gozo, de bendición y de paz. Todo lo que el Padre sabe que necesitamos, Él lo traerá en nuestra vida, para que Cristo sea glorificado y formado en nosotros según su propósito eterno. La promesa maravillosa que tenemos en Romanos 8, 28 y 29 dice, bueno, os invito a que lo busquéis, por favor. 8, 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero no debemos olvidar, hermanos, que este propósito en José, a través de la providencia de Dios, se consiguió a través de mucho sufrimiento. Muchas bendiciones, pero también mucho sufrimiento. Y por supuesto que las bendiciones y el gozo de Dios son muchísimo mayores que el sufrimiento. Pero el sufrimiento es algo que también es presente en la vida del cristiano, como una herramienta en la mano de la providencia de Dios para alcanzar el propósito que Él quiere.
Y si Dios, quien es infinitamente sabio y nuestro Padre amoroso, emplea el sufrimiento en mi vida y en tu vida, es porque esa es la mejor herramienta para alcanzar el fin con el que Él te ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. El tercer punto y al mismo tiempo la conclusión del mensaje es la pregunta atrevida: ¿con qué derecho hace Dios uso de su providencia? ¿Con qué derecho hace Dios uso de su providencia? Es una pregunta atrevida, incluso algo impertinente. Pero Dios, en su paciencia, responde a esta pregunta que muchos de afuera, pero también de adentro de la iglesia, se lo hacen. ¿Con qué derecho hace Dios uso de su providencia? Y la respuesta la tenemos en la última parte del versículo 8 de nuestro texto de Primera de Samuel 2. La última parte del versículo 8 de Primera de Samuel 2 dice así: porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Dios emplea su providencia en todo y en todos para alcanzar su propósito, porque todos y todo el universo le pertenece. Él lo creó, Él lo sustenta y Él lo gobierna con su providencia. Es suyo. Él lo creó, Él lo sustenta, Él lo gobierna con su providencia. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano.